Antes de sumergirnos en la intensa historia de hoy, un pequeño recordatorio rápido. Más del 90% de nuestros espectadores ven nuestros videos pero no están suscritos. Si disfrutas contenido como este, tómate un segundo para presionar el botón de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Y si esta historia te resulta atrapante, no olvides darle like al video. De verdad nos ayuda mucho. Todavía recuerdo el día en que me casé con Rey. Fue uno de esos días que parecen sacados de una película perfecta. La luz del sol derramándose sobre un jardín en lo alto de una colina, risas flotando en la brisa y promesas intercambiadas como verdades sagradas. Yo creía en él, en nosotros. Creía que estábamos comenzando una vida construida sobre la honestidad, el amor y la certeza inquebrantable de que éramos el hogar del otro. Durante mucho tiempo no cuestioné nada. Esa es la parte extraña. Cuando amas profundamente a alguien, tu mente filtra naturalmente las sombras. Rey no era perfecto, pero era mío. Estable, calmado, lógico, todo lo que yo pensaba que necesitaba. Admiraba su dedicación al trabajo, incluso si eso significaba que a menudo llegaba tarde a casa o estaba distraído durante nuestras cenas. Él dirigía una empresa de logística, gestionando flotas y almacenes, y yo sabía que no era un trabajo de 9 a 5. Siempre lo excusaba. Está cansado, es un trimestre difícil, lo compensará el fin de semana. Pero los fines de semana empezaron a sentirse como lunes y su teléfono, que antes dejaba olvidado sobre cualquier superficie, se convirtió en una segunda piel, siempre con él, siempre boca abajo. La primera vez que sentí que algo había cambiado fue sutil. Estábamos viendo una serie juntos, algo que antes le encantaba, y me reí en una escena. Normalmente habría apretado mi mano o sonreído, pero esa noche no reaccionó en absoluto. Estaba allí, pero no presente. Sus ojos miraban la pantalla, pero su mente estaba a galaxias de distancia. Me dije que lo estaba imaginando, tal vez paranoia, pero no podía sacudirme la sensación de que algo real se estaba desmoronando. Una noche llegó a casa inusualmente tarde, medianoche. Parecía sorprendido de verme todavía despierta. No tenías que esperar, dijo, dejando caer las llaves un poco demasiado fuerte en el cuenco. El tráfico estaba terrible. ¿Desde dónde?, pregunté sin acusar, solo por curiosidad. El almacén, dijo demasiado rápido. Tuve que encargarme de unos papeles y ya sabes cómo es. Yo lo sabía, o al menos creía saberlo, pero su camisa olía levemente a perfume, uno que yo no usaba. Permaneció el tiempo justo para hacer latir mi corazón con fuerza. Aún así, no dije nada. Besé su mejilla, le preparé té y me senté a su lado mientras él desplazaba el dedo por su teléfono en silencio. Me convencí de que estaba exagerando. Después de todo, si empiezas a cuestionarlo todo, ¿dónde termina eso? Los días se convirtieron en semanas, la distancia entre nosotros creció, empezó a ir a viajes de trabajo que antes no existían, aparecieron nombres nuevos en las conversaciones, colegas de los que nunca había oído hablar se volvieron de repente críticos para su agenda. Y entonces lo vi. El error que lo cambió todo era un jueves por la mañana. Él estaba en la ducha y su teléfono vibró 2 veces. Normalmente no habría mirado, pero algo me dijo que lo hiciera. La pantalla se iluminó con un mensaje de un contacto guardado como Jay. La vista previa decía: anoche fue perfecto, no puedo dejar de pensar en ti. Se me cortó la respiración, lo abrí, el resto del mensaje era una serie de corazones y una foto no explícita, solo una imagen acogedora con poca luz de 2 copas de vino sobre una mesa de noche y el reloj de un hombre al lado. Su reloj. Sentí un frío recorrerme el cuerpo, como si mi cuerpo supiera algo antes de que mi mente lo procesara por completo. No lloré, no grité, solo me quedé mirando la pantalla tratando de reconocer el mundo en el que de pronto me encontraba. Un mundo en el que mi esposo tenía a alguien más. Un mundo en el que yo era la tonta, no la compañera. Cuando salió del baño, envuelto en una toalla, le entregué su teléfono y no dije nada. Observé su rostro, vio el mensaje abierto y vi el destello, miedo, culpa y luego la máscara. Intentó sonreír. No es lo que parece, dijo. La frase clásica. No respondí. Fui a la cocina, preparé café y me senté en silencio. Mi mundo acababa de abrirse en 2 y aún así todo se veía igual. Las mismas tazas, la misma luz de la mañana, el mismo zumbido del refrigerador, pero nada se sentía real. Ese día llamé al trabajo para decir que estaba enferma, necesitaba pensar, respirar. Caminé alrededor de la manzana 5 veces antes de detenerme en un café y sentarme al fondo. No lloré hasta que llegó el café. En el momento en que la camarera lo dejó sobre la mesa, su simple amabilidad rompió algo dentro de mí. Las lágrimas salieron en silencio. Me las limpié antes de que alguien pudiera notarlo.
En los días siguientes, Rey intentó fingir que no había pasado nada. Se volvió excesivamente amable, traía flores, preparaba el desayuno, incluso sugirió que hiciéramos un viaje, pero ya era demasiado tarde. Una vez que la confianza se rompe, cada gesto se siente como una actuación. Necesitaba respuestas, necesitaba entender quién era Jay y cuánto tiempo llevaba ocurriendo todo esto. No lo confronté directamente otra vez. Necesitaba pruebas. Así que me convertí en alguien que nunca pensé que sería una observadora silenciosa de mi propia vida. Instalé una sencilla aplicación de rastreo en su teléfono, creé un perfil falso en redes sociales para buscar a cualquiera que encajara en el rompecabezas. Revisé registros telefónicos, recibos e incluso la cámara del tablero de nuestro segundo coche. Cada detalle añadía otro hilo a la enredada red de traición. No pasó mucho tiempo antes de encontrarla. Jessica, poco más de 30 años, trabajaba en una empresa que colaboraba con la de Rey. La reconocí de una conferencia a la que asistimos juntos 2 años antes. En ese momento pensé que era agradable, simpática, quizá demasiado simpática. Había hecho demasiadas preguntas sobre Rey, había elogiado nuestro matrimonio diciendo que éramos una pareja muy fuerte. Ese día no le di importancia, ahora lo veía de otra manera. Su aventura llevaba casi 1 año, los viajes de trabajo eran una fachada, las reuniones eran mentiras. Ella no era solo una aventura pasajera, estaba entretejida en su nueva vida, la vida que había construido en las sombras mientras sonreía a plena luz del día. Pensé en dejarlo, empacar mis cosas y desaparecer sin decir una palabra, pero algo dentro de mí cambió. No quería huir, no quería llorar en silencio mientras él seguía libre. Necesitaba sentir lo que yo sentía, confusión, impotencia, traición, pero no iba a gritar ni a romper cosas. Me tomaría mi tiempo, sería inteligente, estratégica. Después de todo, lo conocía mejor que nadie, conocía sus hábitos, su orgullo, sus defectos y sabía exactamente por dónde empezar. El primer paso fue interpretar el papel. Volví a ser la esposa atenta, cariñosa, solidaria, sonriente. Le preguntaba por su trabajo, le masajeaba los hombros cuando llegaba a casa, dejaba notas dulces en su maleta. Él creyó que yo estaba sanando, que lo peor había pasado, pero detrás de esa sonrisa estaba preparando el terreno. Me reuní con un abogado discretamente, empecé a separar nuestras finanzas sin llamar la atención, me encargué de los pagos y quité silenciosamente su nombre de las cuentas compartidas. Reuní pruebas, mensajes, fotos, grabaciones, todo almacenado en una carpeta oculta en la nube. Actualicé mi testamento, protegí mi herencia y me aseguré de que mi nombre estuviera claro en todo lo que importaba. Al mismo tiempo comencé a visitar el lugar de trabajo de Jessica con distintos pretextos. Aprendí cosas, sus debilidades, sus ambiciones, sus inseguridades. Nunca me acerqué a ella directamente, ese no era mi estilo, pero dejé migas de pan, pequeños recordatorios de que alguien estaba observando, un regalo anónimo que imitaba a uno que Rey le había dado una vez, un mensaje impreso en el parabrisas de su coche, él también te miente, lo justo para hacerla mirar por encima del hombro. Rey empezó a notar cambios. Ha estado tan feliz últimamente, dijo una noche tomando mi mano sobre la mesa, siento que estamos volviendo a ser nosotros. ¿Asentí? ¿Yo también? Pero yo iba kilómetros adelante, ya había dispuesto el tablero de ajedrez y ahora era el momento de mover las piezas. Hay un dicho, la venganza es un plato que se sirve frío. Yo no quería venganza desde la rabia, la quería para recuperarme a mí misma, para mostrarles que no era débil, ni ciega, ni desechable, que podía quemar sus mentiras con una sonrisa. Aún no había terminado, esto era solo el comienzo. Desde fuera todo parecía tranquilo, fuimos a un viaje de fin de semana a las colinas, tomamos fotos sonrientes en un viñedo, incluso cenamos con sus padres donde me reí y le serví vino como la esposa perfecta, pero por dentro yo era hielo, enfocada. Cada movimiento que hacía ahora era intencional, ya no reaccionaba al dolor, estaba planeando qué hacer con él. Después de reunir todas las pruebas que necesitaba, no fui a las autoridades, todavía no. Necesitaba el momento perfecto y ese momento estaba más cerca de lo que Rey imaginaba. Su empresa estaba organizando un retiro de socios a mitad de año en un resort de lujo. Lo mencionó casualmente una noche mientras revisaba su correo. Estaré fuera 3 días, dijo, apenas mirándome. Lo de siempre, algo de trabajo en equipo, algunos talleres, nada emocionante. Pero yo ya sabía que Jessica estaría allí. Lo que él no sabía era que yo había estado hablando con uno de sus colegas de forma anónima, haciéndome pasar por una posible socia comercial. Organicé una reunión informal en el mismo resort. Incluso reservé una habitación 2 puertas más allá de la suya. Cuando se fue ese jueves por la mañana con la maleta en la mano, besé su mejilla y le dije, te voy a extrañar.
Esa noche me registré en el hotel con otro nombre. Es curioso lo predecibles que se vuelven las personas cuando creen que son intocables. Los observé desde la distancia. Él y Jessica, riendo con bebidas en el bar del hotel, se inclinaban el uno hacia el otro, susurrando cosas. Él tocó su brazo, ella jugó con su cabello. Yo no sentí nada, ni celos, ni angustia, solo confirmación. Estas no eran personas que hubieran cometido un error. Eran dos adultos que habían elegido mentir una y otra vez. No los confronté. Eso habría sido demasiado fácil. En lugar de eso, esperé hasta el día siguiente. Durante uno de los descansos de la conferencia, entré en su habitación. Conocía la contraseña de su portátil. Nunca la cambió. Copié correos electrónicos, registros de viajes e incluso encontré informes de gastos donde había registrado cenas románticas como reuniones con clientes. Mi carpeta de pruebas ahora estaba completa. Pero tenía más en mente que solo reunir recibos. De vuelta en casa me había conectado discretamente con una mujer llamada Tara. Era una ex colega de Jessica, alguien a quien había rastreado a través de sus redes sociales. Tara había sido cercana a ella, pero cortó la relación después de un conflicto profesional. Me costó algo de esfuerzo, pero finalmente se abrió conmigo. Jessica tenía un secreto. Había falsificado varios documentos para acelerar su ascenso. No planeaba exponerla solo por venganza, solo quería que supiera lo que se sentía perder las cosas a las que se aferraba. Dejé el resort sin ser vista. 2 días después, Jessica recibió un sobre anónimo en su oficina. Dentro había pruebas de su mala conducta con recursos humanos y copias de los informes falsificados. No adjunté ningún nombre, solo la palabra verdad. Más tarde supe que fue suspendida mientras se llevaba a cabo una investigación. Rey nunca lo mencionó, pero podía sentir su incomodidad cada vez que yo preguntaba cómo está Jessica últimamente. No respondía. Esa fue la fase 1. La fase 2 era más personal. Empecé a prepararme para lo que llamé mi salida, pero no de la forma en que Rey esperaría. No quería irme de la casa llorando con maletas en la mano. Quería irme erguida, con él viendo cómo todo lo que había construido se desmoronaba a su alrededor. Teníamos un pequeño apartamento a mi nombre, uno que nunca usábamos, un resto de mis días de soltera. Lo redecoré en silencio, lo convertí en un espacio que volvía a sentirse como yo. Mientras Rey pensaba que nos estábamos acercando, yo ya me había ido en espíritu. Había trasladado la mitad de mi ropa, mis documentos y algunos objetos personales al apartamento sin que él lo notara. Luego vino el desmoronamiento financiero. Rey siempre había confiado en mí para las finanzas diarias, pero nunca había tocado el núcleo de su negocio hasta ahora. Contacté a su contador, alguien a quien había conocido en algunos eventos, y solicité un informe resumen como esposa bajo el pretexto de preparar un testamento. Para mi sorpresa, el contador no lo cuestionó. Lo que recibí me dejó atónita. Rey había estado ocultando deudas, grandes deudas, préstamos personales, fondos empresariales mal utilizados e inversores silenciosos de los que nunca habló. Su empresa no era tan exitosa como yo pensaba, estaba desangrándose. Peor aún, había usado algunos de nuestros bienes conjuntos para cubrir huecos temporales. Fue entonces cuando decidí que ya no merecía protección. Tomé ese informe e hice 3 copias. Una para mi abogado, una para su inversor silencioso, a quien localicé a través de un registro empresarial, y una para el propio Rey, que coloqué dentro de un sobre blanco sin marcas sobre su escritorio, con una nota que decía: lo sé todo. No estaba en casa cuando lo encontró, yo ya estaba en mi apartamento, tomando té en una cocina iluminada por el sol, respirando libremente por primera vez en meses. Cuando llamó, su voz estaba tensa. Tenemos que hablar. No creo que sea necesario, dije con calma. Todo lo que tenía que decir está en ese sobre. ¿Puedo explicarlo? No, lo interrumpí. No puedes. Tuviste meses para explicar, Rey. Elegiste mentiras. Ahora vivirás con las consecuencias. Apareció en mi apartamento a la mañana siguiente. No lo dejé entrar. Observé por la mirilla cómo tocaba una y otra vez. Cuando finalmente se rindió, vi algo en su rostro que no había visto en mucho tiempo. Miedo. Pensé que me sentiría triunfante, en cambio me sentí limpia, vacía de una buena manera, como una herida que por fin había dejado de sangrar. Las consecuencias comenzaron rápidamente. Su inversor se retiró, su junta empezó a cuestionarlo, Jessica desapareció de su vida cuando su trabajo se derrumbó y Rey, antes confiado, antes seguro, comenzó a desmoronarse. Los amigos me llamaron para preguntarme si estaba bien. Yo les decía sí, estaba más que bien, era libre.
Presenté la solicitud de divorcio una semana después. Él suplicó, lloró, dijo que se había perdido, que estaba confundido y solo. No respondía la mayor parte, no tenía sentido, ya me había perdonado a mí misma por haber creído en él. Ese era el único perdón que le debía a alguien. En la audiencia se veía pequeño, agotado, su abogado pidió clemencia, el mío presentó el archivo de pruebas, el juez no parecía complacido, me fui con el apartamento, mis ahorros protegidos y el control total de los bienes conjuntos que él había mal utilizado. A él le quedaron las deudas, las investigaciones y la ruina que había creado. Pero el movimiento final aún era mío. Decidí compartir mi historia no por despecho, sino como advertencia. No di nombres, no expuse identidades, pero conté la verdad de una manera tranquila y digna en un blog que había comenzado de forma anónima. Para mi sorpresa, cientos de mujeres se pusieron en contacto conmigo. Algunas compartieron sus propias historias, otras me agradecieron. Una mujer incluso dijo que mi publicación le dio el valor para dejar a una pareja abusiva. Eso significó más que la venganza, eso significó algo duradero. Rey me llamó un mes después de que el divorcio se finalizara. Esta vez no suplicó, ya no sé quién soy, dijo. Tú siempre fuiste esa persona, respondí, solo que nunca pensaste que te descubrirían. Silencio. Te extraño. Hice una pausa. No extraño al hombre que eras y nunca conocí al hombre que fingiste ser, así que no, Rey, no te extraño. Colgué y no lloré. Esa noche miré desde el balcón de mi apartamento y sonreí. No porque hubiera ganado, sino porque me había encontrado a mí misma otra vez, más fuerte, más sabia, inquebrantable. Pero mi historia no termina ahí, hay una parte más, la parte en la que realmente empiezo de nuevo y en la que me aseguro de que nadie vuelva a confundir mi silencio con debilidad. Han pasado 6 meses desde que el divorcio se finalizó. Pensé que la venganza se sentiría ruidosa, explosiva, pero en cambio se sintió como paz, como finalmente poder respirar sin dudar de mí misma. El caos había terminado, pero algo mejor había comenzado, mi propia vida en mis términos. Redecoré completamente mi apartamento, cada rincón era mío, sin ecos de un pasado compartido, sin recuerdos persistentes que apagaran la luz. Llené mis estanterías con libros que amaba, enmarqué fotografías de lugares que quería conocer e incluso adopté un perro llamado Milo que hacía que cada mañana silenciosa se sintiera cálida. Volví a enseñar algo que había dejado de lado para apoyar el caótico horario de Rey, me dio propósito, estructura y, lo más importante, independencia. Los estudiantes no sabían nada de mi pasado y me gustaba así. Para ellos yo era simplemente la señorita Rena, dedicada, enfocada y un poco demasiado apasionada por la literatura. Las noticias sobre Rey se difundieron en silencio. Su empresa quebró, vendió su coche y Jessica fue vista trabajando en un empleo de menor nivel en otra ciudad. Desaparecieron del foco rápidamente, la gente dejó de hablar, la vida siguió adelante. Pero yo no me regodeé, no observé desde la distancia esperando más daño. Ese nunca fue el objetivo, mi venganza nunca fue destruirlo, fue reconstruirme a mí. La vieja versión de mí, la esposa confiada que lo dio todo, había desaparecido. En su lugar había una mujer que ahora sabía que la lealtad nunca debería costarte el respeto por ti misma. A veces en noches tranquilas reflexiono, pienso en lo cerca que estuve de perderme por completo, en lo fácilmente que podría haber desaparecido en la amargura o la desesperación, pero en cambio encontré algo más profundo, resiliencia. Aprendí a proteger mi corazón sin endurecerlo, a defenderme sin volverme cruel. Desde entonces he compartido mi historia en algunos grupos de apoyo, siempre de forma anónima. Y cada vez alguien nuevo dice, pensé que era la única. Eso es lo que hace la traición. Te aísla, te hace creer que estás sola en tu vergüenza, pero no lo estás. Ninguna de nosotras lo está. Ya no estoy resentida, solo mejor. Y si Rey alguna vez se pregunta cómo sobrevivía todo, cómo salí más fuerte de lo que él me dejó, es simple, él rompió mi corazón, pero usé cada pedazo para construir mi libertad.